El día de hoy realizaremos un experimento casero que tuvo boquiabierta a toda la comunidad científica durante años. Se trata del experimento de Young. Pero, ¿de qué es de lo que estamos hablando? Cuando se lanzan partículas de una longitud de onda concreta a través de dos ranuras y en una pantalla proyectamos la imagen de lo que forman las partículas, se observa que al contrario de lo que ocurriría si lanzáramos objetos sólidos, como piedras, se forma un patrón de interferencia, comportándose así como se comportan las ondas mecánicas en el agua. Tal y como se muestra, las ondas generadas por un solo objeto son circulares, generando un patrón con forma de una circunferencia. Pero, la situación cambia completamente al agregar un segundo objeto a una distancia de separación determinada el uno del otro. Observamos que las ondas generadas cambian en su forma al momento de chocar unas con otras. Esto genera dos secciones, las cuales son objeto de lo que hoy nos tiene aquí. Primero, se forman estas secciones que, como se observa, genera una onda la cual es el resultado de la suma entre ambas ondas individuales. Esto es lo que se le conoce como interferencia constructiva. Por otra parte, en la segunda sección de la onda, observamos que el movimiento que produce sobre el agua es muy pequeño, produciendo así una mínima perturbación del agua. A esto se le conoce como interferencia destructiva. En el siguiente ejemplo observamos qué es lo que sucede si colocamos dos pelotas en ambas secciones de la onda. Observamos cómo, en la interferencia constructiva, la pelota sube y baja en función de las ondas que chocan contra ella. El efecto contrario sucede con la pelota que está en la sección de interferencia destructiva. Observamos cómo parece que no hay movimiento alguno en esa sección. Hasta el momento entendemos cómo es que funciona el patrón de interferencia en el agua haciendo chocar objetos contra ella. Pero, ¿qué pasa con la luz? Aquí es donde comenzamos a tener problemas. Inicialmente se pensaba que la luz viajaba a través del espacio en forma de paquetes de energía, como si de piedras se tratara. Estos paquetes de energía fueron denominados fotones, los cuales, a su vez, se consideran como partículas, pero esto era algo que a un miembro de la comunidad científica no le parecía del todo correcto. En 1801, Thomas Young realizó un experimento el cual consistía en hacer pasar un haz de luz a través de una rendija. El resultado esperado era, inicialmente, que el patrón que se formaría tras la rendija sería el que se formaría únicamente de las partículas de luz que lograran pasar a través de ella. Tras realizar el experimento, el resultado fue el esperado. Se formó una línea de fotones la cual representaba a la rendija y a los fotones que lograron pasar a través de ella. Para la segunda parte del experimento se realizó lo mismo, con la diferencia de que ahora no sería una ranura, sino dos. Nuevamente la intuición nos diría que el patrón que se forma tras las rendijas sería únicamente de las partículas que lograran atravesar, pero el resultado fue más que extraño e impresionante. El patrón que se formaba era como si la luz chocara y rebotase entre sí, formando un patrón de interferencia. Las respuestas a este peculiar resultado fueron variadas, pero todas carecían de cierta coherencia. Finalmente, la más acertada fue la que planteaba que la luz era una partícula, como ya se sabía, pero que también se comportaba como una onda, lo cual explicaría el por qué se genera el patrón de interferencia. Tal y como pasa con el agua, la luz, tras pasar las rendijas, se comienza a comportar como una onda, o más bien como un par de ondas, que interfieren entre sí generando interferencias constructivas y destructivas, acción que hace que produzca este patrón. Hoy nosotros vamos a replicar este mismo experimento de manera casera. Desafortunadamente, que este experimento sea casero nos trae ciertas limitantes, pero trataremos de minimizarlas a manera de que salga lo mejor posible. Para el experimento ocuparemos los siguientes materiales: un palito de madera, un disco con cubierta plástica. Lo que nos interesa es que tenga un plástico transparente que podamos cortar, papel aluminio, silicón y un láser que para este caso será de color rojo. El procedimiento es el siguiente: cortaremos 6 fracciones de palo de madera a 2 centímetros cada uno. Después cortaremos otros 2 a 5 centímetros aproximadamente cada uno.
A la cubierta de plástico del disco lo cortaremos un rectángulo de aproximadamente 4 centímetros por 2 centímetros. A su vez, a este rectángulo que previamente cortamos, pondremos una capa de papel aluminio únicamente por una cara. Una vez esté ensamblado nuestro plástico con papel aluminio, con un cúter realizaremos 2 cortes lo más juntos que nuestro pulso nos permita. En este paso es importante considerar algo, y es la forma del papel aluminio. Los cortes nos quedarán mejor si lo hacemos a favor de las fibras. De lo contrario, rasgaremos el papel y nos quedará un corte muy sucio. Una vez realizados los cortes, procedemos a ensamblar todo. Pegaremos 3 pedazos de palo cortos a un palo largo. Esto lo repetiremos 2 veces. En una de nuestras bases colocaremos nuestra doble rendija y al otro colocaremos el láser. Esto nos dará mayor precisión a la hora de encender el láser y proyectarlo. Debemos verificar que la luz pase a través de las rendijas que hemos creado. Ahora necesitamos de un lugar completamente oscuro, lo más oscuro posible, y de una distancia mínima de 4 metros entre nuestra doble rendija y una pantalla que puede ser una pared. Encenderemos el láser en la posición donde la luz llegue a la pantalla a través de las rendijas. Esto puede ser un poco tedioso, ya que hay que hacer ajustes mínimos para lograr hacer que la luz atraviese las rendijas. Cuando lo hayamos logrado, notaremos el patrón de interferencia reflejado en nuestra pantalla y aquí es donde comenzamos con las fórmulas. La luz del láser viaja a una longitud de onda concreta que denominaremos lambda. Llamamos D a la distancia que hay entre las rendijas y nuestra pantalla, X a la separación entre 2 bandas consecutivas de la pantalla y S a la separación entre nuestro par de rendijas. Queremos saber cuál fue la separación que realizamos entre nuestras 2 rendijas, para lo cual ocupamos la fórmula S igual a lambda por la distancia entre X. Para mi caso, la longitud de onda de la luz roja de mi láser es aproximadamente a 650 milímetros. La distancia D entre las rendijas y la pantalla es de 4.5 metros y la separación X entre las franjas es de 8 milímetros, por lo que las rendijas tienen una separación de 3.25 milímetros, es decir, poco más de un cuarto de un milímetro. Con esta fórmula también nos es posible saber la longitud de onda del láser en caso de no saberla, únicamente despejando nuestros datos. Estos datos pueden variar dependiendo de la distancia a la que estén colocadas las rendijas de la pantalla y también si la longitud de onda de nuestro láser es diferente, o sea, si usamos un láser verde o azul.